Bendecido mis amados hermanos del Centro de Crecimiento Cristiano. Una vez más estamos más que agradecidos de que hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Tenemos nuevamente nuestro estudio bíblico. En esta semana vamos a estar estudiando acerca de la experiencia de Pentecostés, que es una experiencia que no ha cesado, y de la experiencia que estamos hablando es del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando que la voluntad de Dios es que todo creyente en Cristo sea bautizado en el Espíritu Santo. El versículo clave se encuentra en Hechos capítulo 11 y en el versículo 6 nos dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar en Hechos capítulo 8 del 14 al 17, Hechos 10 del 44 al 48, 11:5 y en el 16 y 19 del 1 al 7. Y vamos a estar hablando de tres momentos importantes donde hubo un derramamiento del Espíritu Santo de Dios, lo cual es diferente a recibir el Espíritu cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Recibimos el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. De lo que vamos a estar hablando hoy es del bautismo en el Espíritu Santo. Es la fuerza y el poder de Dios sobre sus hijos, sobre aquella promesa de Joel 2:28. Dice la palabra en Hechos 8:14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amados hermanos, en el momento en que hubo una gran persecución de la iglesia primitiva en Jerusalén, una gran prueba para los creyentes, estos fueron esparcidos. Y un detalle bien importante es que mientras más eran esparcidos los creyentes cristianos, más se multiplicaban estos donde quiera que iban. Fruto de esa persecución, nosotros vemos aquí que Felipe se comenzó entonces a llevar el evangelio a Samaria. Samaria aquí estaban los habitantes de esa ciudad, eran los judíos del norte, que no fueron al exilio en Asiria, sino que se quedaron en Babilonia, se quedaron en la región, y estos judíos se unieron con extranjeros, se unieron con cananeos y demás extranjeros. Por tanto, no eran considerados judíos puros, sino que eran considerados judíos impuros. De ahí salieron entonces los samaritanos. Como todos ustedes saben, los samaritanos y los judíos por tal circunstancia no se llevaban. De tal manera que cuando los judíos tenían que ir a cualquier ciudad, aunque el trayecto fuera más cerca a través de Samaria, mejor se iban por el trayecto más largo por no pasar
por Samaria. Y déjeme decirle que allá fue que Felipe, en esa parte norte, se fue a predicar el Evangelio. Se fue a ministrar la palabra. Y se nos señala en esos versículos que la ministración de la palabra, del mensaje de Felipe, fue tan contundente que los enfermos eran sanados. De igual manera, los demonios eran expulsados y entonces la palabra corrió en gran manera, como nos dice aquí, y un gran número de hombres y mujeres samaritanos se arrepintieron de su pecado, se convirtieron en seguidores de Cristo y entonces fueron bautizados en agua por Felipe. Grandes milagros vieron esta gente. Grandes cosas vieron que el Señor hizo entre ese pueblo, de tal manera que la predicación de la palabra fue precedida por milagros y por prodigios en esa localidad. ¿Sabe qué? La respuesta del Evangelio en Samaria se produjo porque la iglesia primitiva era una iglesia de oración que esperaba lo sobrenatural. Realmente fue un alboroto el crecimiento tan grande que tuvo la iglesia en Samaria. En el versículo siguiente nos dice que ante tal situación, escuchando los comentarios de las cosas que habían pasado en Samaria y la gran multitud que se habían convertido, y viendo la enemistad que había entre los judíos y los samaritanos, fueron entonces a ver lo que estaba pasando Pedro y Juan, para ver si era verdad, probablemente, todo lo que le habían contado. Así es que cuando la iglesia primitiva en Jerusalén recibió la noticia de ese mover, entonces fueron Pedro y Juan para ver lo que estaba pasando y para alentar esos nuevos creyentes. Cuando ellos llegaron y vieron realmente la obra que el Espíritu Santo de Dios estaba realizando entre ellos, entonces ellos vieron que la iglesia crecía por obra del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que Pedro y Juan, dice que comenzaron a orar por estos nuevos creyentes, por el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice que mientras oraban, en el versículo 17, le impusieron las manos y la gente recibió el Espíritu Santo de Dios. El bautismo del Espíritu Santo. Y supieron que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo porque hablaban en otras lenguas. Déjenme decirle que esta fue la primera vez en la iglesia primitiva que alguien no judío o prosélito en la fe judía aceptaba el Evangelio. Visto entonces la relación tensa que había entre samaritano y judío. Déjeme decirle que este acontecimiento de haber recibido el don del Espíritu Santo ayudó a los cristianos judíos a aceptar la verdad de que Dios murió no solamente por los judíos, sino por todos aquellos que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque Jesús le había comunicado cuando estaba con ellos en la gran comisión que irían a Samaria y hasta los confines de toda la tierra a predicar la palabra de Dios. Así es que el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, sirvió de puente entre la división que había entre unos y otros y trajo unión en la iglesia primitiva, tanto con los judíos como los gentiles. Gentiles son todos aquellos que no son judíos. ¿Y por qué se hace la distinción?
se hace la distinción porque los judíos entendían que la salvación solamente era para ellos. Pero la forma en que nuestro Dios obra, el obrar de Dios, es un obrar inesperado, de repente, que Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere. Y los planes de Dios es que todo aquel que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, no importa raza, nación, color o posición económica, reciba el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 10, del 45 al 47 nos dice, del 44, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en otras lenguas que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Pedro se convirtió en el primer apóstol que llevó el evangelio directamente a los gentiles. Dios envió a Pedro en ese momento a la casa de Cornelio, que todos sabemos la historia, la casa de Cornelio, para que le predicara la palabra de Dios. Incluso para el mismo Pedro fue una sorpresa un tanto difícil de creer que estas personas se convirtieran en cristianos, no siendo judíos, pero debemos de recordarnos que Pedro vio en la visión que él tomaría, el Señor le dijo que él tomaría lo que consideraba impuro y que lo aceptara como limpio. Se consideraban impuros todos aquellos que no eran los judíos. Y los samaritanos se consideraban, por tanto, impuros. Por tanto, para Pedro mismo, cuando estuvo en la casa de Cornelio, nos dice que aún los que viajaron con Pedro hacia allá, se quedaron atónitos al ver que Cornelio y todos los que estaban ahí, dice que recibieron el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, les decían a Pedro que cómo es posible que estos recibieran el Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, si ellos no habían sido bautizados en agua. Mire, hermano, y él le dijo: yo no soy quien para refutar lo que Dios haga. Dios hace la cosa como Él quiere. Dios no está limitado por nuestra comprensión de cómo es que Él opera, o por nuestra opinión de cómo debe operar. Él sabe lo que debe de hacerse en el momento adecuado y como Él entienda que debe hacerse. En ese momento, el Espíritu Santo fue derramado también, como en Pentecostés, como así mismo le dijo Pedro, en la casa de Cornelio. Y sabían que había sido derramado el Espíritu Santo, porque nos dice en el versículo 47 que ellos hablaban y glorificaban a Dios en otras lenguas. La palabra de Dios nos dice también en Hechos 11:15 que cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos y también oró por ellos. Mis amados hermanos,
no se sabe la identidad de estos discípulos que nos habla aquí en estos versículos en Hechos 19, pero lo que sí se sabe con detalle es que cuando Pedro llegó hasta ellos, él le preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: no hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Y entonces la respuesta, esa fue la respuesta que ellos le dijeron. Esa respuesta parecía extraña porque ellos no habían escuchado de todo lo que había acontecido con todos los creyentes en Samaria. Entonces Pablo le explicó las buenas nuevas de que Jesús había venido después de Juan, que Juan había bautizado con agua, pero para que luego fueran bautizados en el Espíritu. Pablo lo bautizó en agua como Cristo había ordenado. Después entonces de que el apóstol Pablo instruyó y bautizó a estos discípulos, volvió entonces al punto de conversación, reconociendo que para que los creyentes fueran efectivos en la difusión del Evangelio, necesitaban estar revestidos con el poder del bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces de nuevo, estando en Éfeso, dice que estando de nuevo con estos creyentes, impuso las manos sobre ellos y fueron bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Claramente, Dios comenzó a moverse entre ellos de una manera poderosa porque ellos también comenzaron a profetizar. Lo que nos quiere decir todo esto en este estudio de hoy es que todo creyente nacido de nuevo debe procurar el bautismo en el Espíritu Santo porque forma parte de la vida del creyente. Es una forma en la que Dios manifiesta al mundo su poder a través de la vida de aquellos que han sido bautizados. Y ese poder debe de verse en la manera en que cada uno de nosotros nos desenvolvemos como testigos de Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo es necesario en el creyente y debemos anhelarlo porque fortalece y anima a los creyentes y al mismo tiempo bendice al pueblo de Dios y a su iglesia con los dones que son necesarios para llevar el Evangelio a la sociedad. Amados hermanos en Jesucristo, si tú no has sido bautizado con el bautismo del Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, pero el bautismo del Espíritu Santo de Dios en nosotros nos fortalece, nos da la palabra. Es cuando la palabra de Dios nos dice que cuando tú abres la boca, el Espíritu Santo la llena, porque es una experiencia que necesitamos vivir cada uno de nosotros los creyentes, y es con el fin de que nosotros le sirvamos y que cumplamos la misión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros, que es presentar a Cristo. Así que yo quiero en este momento que donde quiera que tú estés en tu hogar, tú sientas el anhelo, el deseo en tu corazón, de donde quiera que tú estés, que el obrar de Dios sea sobre tu vida, que el Señor te bautice con el don del Espíritu Santo de Dios, para que tú seas el creyente poderoso que Dios necesita, que con fe arrebate en estos tiempos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra, la palabra que tú nos has dado, nos llama, oh mi Dios, a que como creyente nosotros debemos de anhelar recibir el don del Espíritu Santo de Dios. En este momento yo te pido, Padre,
conforme lo que dice tu palabra, que todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiremos. Que cada hermano que en este momento ha cerrado sus ojos y se ha dispuesto con hambre y sed de recibir el don del Espíritu Santo, lo reciba ahora, donde quiera que esté. Que el Espíritu Santo de Dios pose sobre su vida, que le ministre en este momento y que reciba el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, que otros puedan testificar de que comenzó a hablar en otras lenguas, glorificando el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, tú eres real y tu voluntad es que tú poses sobre nosotros con gloria y poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, sean más que bendecidos. Y para el que cree, todo le es posible. Dios te bendiga. Esta muchacha se me va.